Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Erika? Buenas tardes, Ángelo. Un gusto de compartir aquí contigo y poder exprimirnos un poquito, ¿no? Erika viene de Uruguay Sí. y es amiga de Giorgio amiga y hija espiritual también de Giorgio. ¿De hace cuánto, Erika? Y 17 años más o menos, 17 16, años. 17. Bueno, muy bien. Entonces, si son 10 años de formación, cada 10 años se cambia de fase. Los extraterrestres eres, decimos, ya en la segunda fase de formación. Dentro de poco te vas, decimos, a meter con los hermanos en la tercera fase, ya en los 30 añeros. No lo quiero ni pensar. Sí, son años fuertes, ¿no? Años profundos, intensos, donde la vida de uno cambia absolutamente, pero no solamente cambia en el concepto, sino que, claro, en 10 años ya tenés que empezar a vivirlo, a aplicarlo, ¿no? A expresarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando te preparan y te educan y te enseñan, no es solamente para que lo guardes y sepas, sino para que lo expreses y lo compartas y lo vivas. Entonces, sí. También No quiero... tenemos aquí Oscar de Navarra, tenemos a Daria de Andalucía y también de Navarra Luis Mediano, a quien saludo de todo corazón. Buenas noches, chicos. Un abrazo muy grande para Erika y para ti, Ángelo. Gracias. Es un verdadero placer teneros a todos aquí. Igualmente os digo, una alegría verte, Ángelo, y a ti, Erika, más que hacía mucho que no nos veíamos. Mucho. Una ilusión muy grande. Gracias, Erika. Igualmente os digo, me da mucha alegría que estemos todos, que sea Erika esta noche con nosotros. Me muero de amor por vosotros. Gracias. Yo conocí a Erika hace 6 años. Fue un gran placer conocerte a ti con Georges y Jorgito. Decimos, había recién llegado a esta gran obra de Giorgio. Me di cuenta enseguida que estabas metida al 100% en la obra de Uruguay. Me acuerdo que era mi primera entrevista que hice a la radio. Me llevaste a una radio y ya estaba todo excitado. Decía, wow, estoy en la radio en Uruguay. Y la gente me hacía preguntas sobre la vida después de la muerte. En esa entrevista, data mi conciencia sobre la reencarnación para la hipnosis regresiva que hacía. En esos años me dedicaba a intentar soltar los traumas de las personas trámite viajes en las vidas antecedentes, decimos. Entonces me acuerdo de esta fiesta, ¿no? Que tuvimos, que me llevaste, ¿no? Con toda gente, creo, de Colombia, de todos lados. Y estuve muy bien. Me acogieron en vuestra casa con mucho amor. La fiesta de los inmigrantes, creo que era, ¿no? De los inmigrantes, algo así. Sí. Me acuerdo que Georges me ha hecho una lección magistral sobre los movimientos políticos de Latinoamérica y la operación Cóndor, ¿no? De los últimos 30 años, que me se quedó grabada, ¿no? Aquí no se sabían las cosas que pasaban detrás, ¿no? Las cosas ocultas.
pero más o menos está pasando ahora y pasaba en Italia con la operación Gladio. También era algo muy parecido a la operación Cóndor en América Latina, pero en América Latina decimos que reventaron los gobiernos, ¿no? Pusieron la gente, miles de personas a la muerte y en todo este contexto tramite Eugenio Siracusa, que aquí tenemos, decimos, dos personas que lo conocieron personalmente. ¿Tú también lo conociste? No, no, ¿verdad? ¿Sí? No, yo Eugenio personalmente no, Jorge sí. Georges era su... Sí. En todo este contexto, decimos, latinoamericano, llegó Giorgio a visitarte a ti, ¿no? Encontraste, Giorgio, ¿en qué contexto encontraste? Entonces, sí, en América Latina, la vuelta a la democracia luego de muchos años de dictadura, ¿no? Y de persecución, de muerte, falta de... No había libertad, obviamente, o sea, era... digamos, gobernaban los militares, una junta militar. Entonces, el plan Cóndor, como tú lo dijiste. En el año 86 se vuelve a la democracia, pero en muchos países de América Latina esa situación continuaba. Por ejemplo, en Colombia las FARC seguían luchando por los derechos, y en ese contexto yo, siendo que era estudiante universitaria, a pesar de que mi proyecto de vida era irme a estudiar a Estados Unidos, ya había aplicado en una universidad allí, ya estaba para irme, conocí a un colombiano que estaba muy relacionado, que aquí estaba refugiado político, protegido bajo el Estado uruguayo, y nada, conocí y me enamoré, era chica, 18, 19 años, de este colombiano. Entonces mis proyectos de ir a Estados Unidos cambiaron por el proyecto de la lucha por la libertad y por la justicia. El amor te ha hecho cambiar camino. Siempre tenía adentro, porque en mi casa la orientación política era más bien de derecha siempre, pero adentro mía siempre estaba siempre opuesta a eso, siempre lo que era la justicia, la libertad, lo tenía dentro muy marcado de chica. Entonces cuando lo conocí a él, para mí fue como expresar todo lo que tenía adentro. Y nada, me fui a Colombia incluso, recorrí toda América Latina como mochilera con 18 años, conociendo la situación, hice un montón de cosas. A mí aquí en Europa, decimos, los guerrilleros son vistos como delincuentes, como algo muy, muy mal, porque el sistema mainstream, el sistema que llevamos aquí va contra cualquier cosa que se sale, decimos, Sí. de lo que dice el telediario. Bueno, acá también, de hecho, cuando conocí a este chico, que lo conocí en un bar de la universidad, lo mismo, cuando me dijo que era colombiano, le dije, no, yo no quiero hablar contigo porque Colombia llena de cocaína el mundo, mata a los jóvenes, no me interesa, o sea, yo le hablé muy mal, o sea, tenía ese concepto que tú me decís, creía en la libertad, pero no conocía profundamente la problemática. Entonces él me dijo, si querés, me das 10 minutos, yo te explico la problemática del campesino y te explico por qué. Y sí, me hizo entender cuál era la situación. Sí, es cierto que hay muchos movimientos guerrilleros infiltrados y que su fuente de dinero sí es el narcotráfico. No son todos, obviamente. Es como los partidos políticos, hay partidos que reciben dinero que no sabemos de dónde, y en Colombia es una de las posibilidades que existe, y es cierto. De todas maneras, yo creía en la lucha y en la libertad, y creía en una América Latina unida. Me fui a Colombia y quería entrar a la FARC. Yo quería ser una guerrillera, quería agarrar las armas e ir al monte. Y lo conseguiste también, ¿no? Me fui hasta Colombia cuando estaba a punto de entrar,
no sé, siempre pienso que fue el cielo. Cuando estaba a punto de entrar, sucedió hubo unas situaciones un poco políticas allá que me tuvieron que un poco esconder porque era uruguaya. Entonces aproveché a salir sola, sin que nadie supiera quién era, hablar con campesinos, y me contaban la otra cara de la guerrilla, la que tú me estás hablando, ¿no? Me contaban de jóvenes que iban a la guerrilla porque no tenían para comer, entonces comían allí, entonces, o sea, como que empecé a descubrir cosas que me hacían dudar de que si realmente las armas era el camino, si realmente era legítimo, ¿no? O sea, si el pueblo era consciente, o sea, porque una cosa es cuando tú adentro sientes que estás tu lucha, otra cosa cuando lo haces por necesidad, ¿no? Cuando tienes hambre y haces, o sea, son dos cosas distintas. Y entonces paré, dije, no sé si quiero. Y en ese momento mi abuela cae grave en el hospital y mi padre me dice, tenés que volver a Uruguay porque tu abuela se muere. Entonces como que volví, pero siempre relacionado con ellos. Y, y bueno, como conozco a Giorgio, yo no puedo dar detalles porque incluso hasta el día de hoy involucra mucho al expresidente Pepe Mujica, involucra muchos políticos que hoy en día todavía están en la palestra pública, entonces no puedo dar muchos detalles, pero sí, cometí un asalto que era el hermano de mi novio, y por razones ¿cómo se dice?, de financiamiento de la lucha, aunque estábamos en democracia, financiamiento de los partidos políticos sobre todo, y bueno, en ese asalto a mí me hieren, o sea, tenía que morir, no morí, y sí, mi cuñado muere, y bueno, voy a la cárcel. Así, de cortito, te lo dice rápido. Y allí, nada, a pesar de que tenía muchas posibilidades de no vivir eso, porque era simplemente sentarme a dialogar con la policía, con las autoridades, pero siendo que no era, ¿cómo se dice?, no era un niño de Mateo que estaba hablando conmigo, no eran policías honestos que estaban hablando conmigo, sino que eran personas corruptas comprometidas con la situación. Nada, yo me callé y eso significó que obviamente tenía que ir sí o sí a la cárcel, a pesar que era chica, 19 años tenía. Y allí conocí a Giorgio. A los 2 años más o menos llegó Giorgio, que siempre decimos que fue a buscarme. Llegó Giorgio a la cárcel. Y fue como a visitarte, me imagino, ¿no? Giorgio fue a hacer una conferencia sobre la Virgen de Fátima y sobre su experiencia y sobre la visita extraterrestre. Y yo había tenido una experiencia muy, muy fuerte cuando tenía 9 años, pero entonces, obviamente, de lo que él hablaba le creí. De sus signos estaba ahí, no sabía, pero en aquel momento yo tenía mucha influencia en las presas, tenía mucha influencia dentro del sistema carcelario, y aquellas personas que un poco se enfrentaron a Giorgio porque no le creían, porque, bueno, tú sabes lo que sucede siempre. Nada, yo lo paré, di la orden de que tenían que escucharlo, dejarlo y respetarlo. Entonces Giorgio dio todo su discurso, pero fue como algo adentro, ¿no? Algo adentro que, no sé, en ese momento yo vi toda la lucha, todo lo que sentía, todo lo que a mí me había movido, todo lo que me estaba haciendo en ese momento, a pesar de ser estudiante universitario, de tener un cierto nivel cultural. Cuando lo escuché a Giorgio era como que fue, no sé, como que era parte mía, ¿no? Como no entendía, porque estaba viviendo una etapa de ateísmo, digamos, pero yo vi en Giorgio eso,
vi el discurso de la libertad y la justicia, lo vi en él. De sus, decimos, hay unas características que los estigmatizados tienen. Del primer estigmatizado, que se supone que es San Pablo, siempre hay estas características constantes que pasan. Una es el olor de rosas, la otra es la sangración, la otra es la gente que sana. ¿Tú pudiste vivir alguna de estas experiencias, decimos? Sí, digamos que hay muchas que obviamente corresponden a la intimidad de Giorgio, entonces sin su aval o su autorización o su presencia no las puedo nombrar, no las puedo comentar, pero sí te puedo decir que fui testigo de todo tipo de manifestaciones, ¿no? Manifestaciones, Y, sí. sí, manifestaciones, milagros, no sé cómo... La gente, algunos las llama milagros y otras manifestaciones, ¿no? Sí, yo la llamo coherencia. Sí, Yo le digo... llamamos las manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Sería sí, su que son coherentes con quién es y con su discurso. Para mí nada de Giorgio es sobrenatural en el sentido de que es esperable, ¿no? Si proviene de mí o de vos, yo digo es sobrenatural. Si proviene de Giorgio, digo es parte de él, es lo que él es parte de su esencia. Yo cada cosa que he visto de Giorgio en la cotidianidad, la vida me llevó a convivir con él, ¿no? En la misma casa, años. Entonces uno puede, durante años, tú puedes quizás disimular, hacer un discurso, llevar adelante algo un tiempo, pero no tantos años. Y no conviviendo con personas normales y pecadores como nosotros, ¿no? Entonces yo de Giorgio puedo decir que, por eso digo, vi la coherencia, vi lo que es él, no sé cómo explicarlo, vi... Sí, no, te estás entonces, expresando muy bien, Erika. sí, cuando me viene un bajón, ¿no? Humano que tenemos a veces, que tristeza, o siempre lo que hago es recordar esas cosas que viví, que esas cosas me indican quién es y a dónde va. O sea, me dice, Giorgio no es una conferencia, Giorgio no es un mensaje solamente, Giorgio en sí encarna el mensaje, en sí encarna algo que no es sobrenatural para nosotros, pero para él es parte de su esencia. Sí, insomma, tuviste una experiencia fantástica de lo que estás hablando. Y esto me lleva a hacerte una pregunta muy clara. Según ti, ¿de dónde provienen los signos que lleva Giorgio Bongiovanni? ¿De dónde? Bueno, obviamente... Porque lo digo porque mucha gente dice que llegan de aquí, otra gente del mal, otra gente del bien, otros bueno, de Cristo, otros de Dios, otros que se lo hace Él. Tú que viviste esta experiencia, como dices tú, años viviendo con Él, que una persona claramente no puede disimular de hacerse los agujeros como muchos psicopáticos dicen, o que vienen, una persona que practica el bien todo el tiempo, dicen que vienen del diablo, es que le dicen un poco de todo. bueno. Entonces, para ti que has vivido con él tantos años, ¿de dónde provienen los signos que lleva Giorgio? ¿De dónde crees tú? O sea, personalmente te puedo decir que no me interesa de dónde proviene, en el sentido que no me lo pregunto porque veo los frutos. Entonces, de cualquier lado vengan, los frutos son positivos, de cualquier lado vengan, lo que hace siempre un fruto extraordinario. Entonces, yo
llega un momento en que no me detengo a preguntar. Se lo hace un extraterrestre con un rayo de láser. Se lo hizo, obviamente sabemos que la experiencia comienza en Fátima, ¿no? Eso es innegable. Habían testigos allí que vieron cómo se le abrieron las palmas de la mano. Pero después de eso... Sí, pero para ti, Erika, para ti. Es el cielo, absolutamente. Es el absolutamente cielo. El cielo, absolutamente. Es una compenetración, es una encarnación, en ese momento es una única cosa con el Cristo, con Jesús. De eso no me cabe duda, porque además están continuamente, ¿no? Es un dolor que lo lleva por nosotros, pero quizás no por todos nosotros, porque yo creo que en vista de los frutos, creo que hay muchos de nosotros que ya no pensaríamos que él los llevara más. Pero él elige llevarlos porque, obviamente, es una manera de choquear y de golpear a las masas para que las masas lo escuchen, ¿no? Es un llamado de atención, ¿no? Si Giorgio por sí solo va y dice lo que dice, lo escuchan 5, pero va con estigmas, lo escuchan 100. Entonces, un poco eso, un poco de recordarnos a nosotros lo que hicimos y que Jesús, el Cristo, está entre nosotros. Esa promesa de que no nos dejaría huérfanos que hablaba hoy Luis, ya la cumplió, para mí la cumplió. La cumplió. Sí, para mí la cumplió, porque está... Entonces, haciendo un poco un resumen, ¿no? de tu experiencia hasta aquí. Tú, insomma, a los 8 años tienes una experiencia, me decías, una experiencia con los hermanos del cielo, ¿no? Sí, sí. Estábamos jugando al fútbol, yo jugaba al fútbol, me gustaba mucho, aunque en esa época las mujeres no jugaban al fútbol, yo sí. Entonces estaba parada entre 2 árboles, estamos en un bosque, nuestros padres nos habían llevado y estaban como alejados, digamos, como en la carretera y nosotros adentro jugando. Y de repente yo veo como que todo empieza a quedarse como blanco, como una luz, pero no sé cómo explicarte. No era ni blanca ni azul, era una cosa rara. O sea, empiezo a ver como que todo el pasto, todos los árboles empezaron a quedar blancos, miro hacia arriba y veo esta cosa enorme así, como una nave, obviamente, después me di cuenta que era una nave, con un símbolo en la panza. Y que me daba cuenta que giraba porque las luces, las ventanitas, como que tenía ventanas que cambiaban de colores. Y según mi visión de niña, yo veía como que esquivaba los árboles, ¿no? Los árboles eran altos. Pero le vi, lo que me llamó la atención es este símbolo que tenía abajo, y quedé así, asombrada, y grité, una nave grité, ¿no? Un plato volador, dije. Un plato volador. Cuando miro para abajo, no había nadie, quedé sola. Los niños lo habían visto y habían salido corriendo. Para mí, eso duró un segundo. Cuando vi que no había nadie, corro hacia donde estaban los padres, porque me imaginé que todos habían corrido asustados hacia ahí. Cuando llego, los padres ya me estaban viniendo a buscar, porque yo no venía. Pero para mí eso demoró medio segundo. Mirar la nave, gritar una nave, demoró. Pero ellos dicen que para ellos yo estuve más tiempo. Esa cosa a mí me choqueó toda la vida. Me acuerdo sí, que... entonces cuando en este viaje, ¿no? Cuando encontraste a Giorgio, te sentiste de alguna manera como familiarizando con él, tanto que lo defendiste, ¿no? Le callaste a los demás, dejen que este hombre hable, ¿no? De lo que entendí, lo fue así, ¿no? Sí, él tenía la cruz en la frente. En eso no creí, en los estigmas no creí. Creí en él, no sé cómo explicarlo. No me cuestioné los estigmas, creí en lo que él estaba diciendo. En la bondad que sentí que tenía dentro, en la honestidad con la que hablaba. O sea, yo dije, este hombre cree en lo que está diciendo, no está mintiendo. Y eso defendí. Y nada, luego yo hice el camino distinto para acercarme a Giorgio. No sé, o sea, desde el discurso al hecho, no de los estigmas al discurso. Lo hice distinto, no sé si se entiende. ¿Qué sentiste tú cuando la primera vez que encontraste
que lo encontraste? ¿Qué sentimiento habrás sentido sintiéndolo hablar? No sé, familiaridad, Sí, sí, amistad, sí, 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 amor. sí, no, sí. ¿Qué es lo que sentiste? Yo te decía, justicia, sentí verdad, o sea, intelectualmente intelectualmente yo decía, bueno, ¿cómo llego a este discurso? Porque yo leía mucho, ¿no? Y estudiaba mucho, entonces yo me había hecho toda una teoría filosófica para negar a Dios, ¿entendés? Entonces, yo sentía algo, por Giorgio sentía adentro que él representaba un valor que yo antes como que lo analizaba intelectualmente, pero en ese momento él me lo ponía adentro sin un discurso ni político, ni filosófico, ni histórico, era un sentimiento. No sé si era algo que tenía que sentarme a escribirlo si lo quería describir. Entonces, para mí fue genuino, claro. Entonces por eso te digo, hice el camino al contrario, lo defendí. Incluso se acercaron a pedirme, a invitarme a ir a una charla, si yo tenía permiso de salir, que vaya a una charla de ellos. Fue algo extraño. Y después, Georges, ¿no? Que después fue mi esposo, fue a la cárcel 2 o 3 veces a hacerme entrevistas, etcétera, y él fue como el núcleo, la unión con Giorgio, en el sentido, no sé, no sé cómo explicarlo, para mí estaba escrito, estaba marcado que tenía que ser así, y yo lo reconocí en el espíritu, pero quería, para mi necesidad personal, lo quería explicarlo desde el punto de vista histórico, político, filosófico. Entonces, por eso te digo, hice el camino, él me choqueó y yo busqué describirlo desde el punto de vista intelectual. Creo que por eso, pienso que es por eso que lo veo coherente, es por eso que nunca me desilusiono, es por eso que cualquier cosa sucede, yo adentro sé por qué, no sé cómo explicarlo, yo no lo hice santo, no lo hice santo, no se me, Se llama no, fe, Giorgio no eso que cae, para dices. mí Giorgio no cae, no, es Giorgio, no cae, no sé cómo explicarlo, sí, capaz es fe, es fe, sí, puede ser. La habías perdida y él te la devolvió con mucho amor. Eso es Sí. Así lo que llamas tú es otro de las, decimos, de las constantes que están en la historia de la cristianidad. Se llaman conversiones. Sí, es una Nosotros conversión. siempre nos han dicho que la conversión era de un musulmán o de un hinduista a pasar a un cristiano. No, la conversión es simplemente un cambio de Sí, vida sí, hacia, hacia el camino que luego tú escogiste, ¿no? Y que todavía llevas, me dijiste antes, 16 años, ¿no? sí. Colaborando, si no me equivoco, ahí en Latinoamérica, en Uruguay, y no me equivoco porque fui yo, hay un comedor, ¿no? También, ¿no? Sí, ahora el proyecto está enfocado en Our Voice, más que nada. El comedor ya no lo tenemos más porque hubo un periodo de la obra muy difícil, entonces nosotros pensábamos que ir a hacer conferencias o tener un comedor era como una incoherencia frente a un proyecto que se estaba gestando, que para nosotros es la punta de la lanza, como es Our Voice. Entonces, Sí, mutuo acuerdo, dijimos, bueno, las señales son estas. Tuvimos señales también personales, ¿no? Dentro en el arca, en el local, etcétera. Entonces dijimos, nada, nuestra energía apuntemos a preparar a nuestros chicos, a ayudarlos en todo lo que ellos necesiten para poder desarrollar esa misión. Entonces, más que nada, Uruguay en este momento está enfocando en la misión enfocando, sí, de Our Voice, absolutamente. sobre Our Voice, ¿no?
Sí, he visto, creo que de haber visto una manifestación pro la mujer, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, bueno, la que hicimos el 8 de marzo, hace 2 días, fue espectacular, pero hubo otra que se hizo un poquito antes por una situación que hubo en Uruguay, que prácticamente todos los medios en el mundo, todos los medios de comunicación del mundo ponían las fotos de nuestras chicas, de Soñeta, de las chicas haciendo, porque ellos obviamente a través del arte transmiten la denuncia y el mensaje mucho más fuerte que con una simple marcha, ¿no? Una simple manifestación. Claro. Ahí la gente ha recibido a Giorgio mucho más abiertamente que aquí en Italia. Aquí en Italia el bigotismo, decimos, la gente son mucho más corrompidos, yo creo, que a nivel espiritual que en Uruguay. Ahí yo me encontré con búsqueda también de fe mucho más, decimos, importante que aquí. Aquí yo creo que estamos en Europa, creo que estamos en una decadencia muy Yo sí, puede ser, importante, pero decimos. yo creo que tiene mucho que ver con que Uruguay es un país laico. Uruguay, desde no sé, con la reforma constitucional del 1915, separó la iglesia del Estado. Entonces se confundió mucho la laicidad con el ateísmo. Entonces no hay una educación cultural, no hay una educación religiosa abierta. Sí hay escuelas y liceos católicos, etcétera, y judíos y musulmanes, pero no hay una educación abierta. Entonces, o sea, a los chicos no se le habla de religión. Entonces pienso que eso provoca que la gente busque más un camino. Me parece que tiene mucho que ver. En el caso de Giorgio, obviamente hubo gente que vivió cosas paranormales o, como decís vos, sobrenaturales con Giorgio en su intimidad, que lo hicieron público. Entonces la gente cree en él, cree. Giorgio anda por la calle, no viene durante 6 años, pero cuando va a la calle la gente lo para, lo mira, o sea, él es él. No dejó nunca de ser quien es. Es, verdad, un fenómeno muy particular. Muy Bueno, tuvo particular. 2 estigmas en Uruguay, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estuvo, Ayudó, yo creo, también muchísimo, ¿no? A tu país a desarrollar, decimos, el lado espiritual del hombre, ¿no? No hay que olvidarse que la mayoría de la gente siempre piensan que son el cuerpo que ven, nunca se fijan al interior de ellos, ¿no? Nunca. No todos se dan cuenta que son espíritu, no que son lo que ven, que son lo que está dentro de lo que ven. Siempre la Iglesia en particular nos ha siempre inculcado, puesto en la cabeza que tenemos un espiritito, de alguna manera, ¿no? Que somos lo que ves con un espiritito dentro, con un alma, sin ir profundamente nunca a explicar qué es un alma, qué es un espíritu, tampoco, y menos qué es una mujer, por ejemplo, ¿no? Y esto los ha llevado a hacer errores muy importantes en el arco histórico de la cristianidad. En vez, la verdad es que somos el espíritu, no es que llevemos un espíritu, somos un espíritu. sí, Esto es lo que somos. En esto Giorgio da lecciones y ayudó también, como me dijiste tú, también trámite el movimiento Our Voice, ¿no? Ayudó a desarrollar el lado espiritual de Uruguay. ¿Crees esto? ¿Tú qué piensas del sí, trabajo que ha hecho Giorgio en Uruguay? ¿Tú qué piensas? Contigo también, ¿no? Con tu colaboración. sí, obvio. Sí, él, sí, con nosotros él convivió muy de cerca, ¿no? No solamente a mí, porque me tocó vivir con él, pero muchos hermanos lo podían ver 2, 3 veces por semana, convivir horas, comer con él,
Entonces creo que como que vivimos una relación mucho más estrecha. Tendrá su porqué, no lo sé, sabremos en un futuro por qué fue así, pero esos hermanos están hasta el día de hoy, han soportado todo, ya cualquier tentación, todo están, y son los que hoy sostienen a Our Boys, los que apoyan a los chicos. Entonces me parece que lo que nosotros vimos a lo largo del tiempo de Giorgio fue eso, esa coherencia, esa cosa que todo lo que él avisaba que iba a suceder en Uruguay, en el mundo, sucedió. No había que esperar mucho tiempo, no había que esperar años. Entonces creo que la conversión, o sea, él de repente subió cuando ganó Mujica, un ejemplo. Cuando ganó el Frente Amplio la primera vez, el primer gobierno de izquierda en Uruguay, la gente estaba alborotada. Giorgio hizo una conferencia el día después y Giorgio dijo, yo quiero esperar, yo no sé, se van a desilusionar. Y pasó. Cosas así, la gente se acuerda de eso. O habló del dólar, o habló de, no sé, de un montón de cosas políticas que iban a suceder en Uruguay y sucedieron. Entonces creo que eso a la gente le queda y dice, este hombre dice la verdad. No es dice la verdad. Sí, exacto, algo tiene dentro porque lo que él dijo que nosotros en aquel momento decíamos imposible, aconteció. Entonces creo que es por eso la gente lo respeta muchísimo. ¿Tú crees que les ayudó? Yo creo, disculpa si insisto, desde pero el punto de vista espiritual, sí. Desde el punto de vista espiritual, Uruguay fue el menos golpeado en la pandemia, menos golpeado en las crisis. Mire que Uruguay es un país chiquito así, ¿no? Que depende mucho de la economía brasilera y argentina, en el medio. Y se fundió Brasil, se fundió Argentina y Uruguay creció. De pandemia, Brasil, millones de muertos, Argentina, horrible. Uruguay, nosotros recién terminamos la segunda ola, o sea, una ola hubo nomás, digamos. Entonces, sí, creo que la gente también, o sea, espiritual, algo ocurre, ¿no? Algo hay. Entonces, hay. sí. Y yo creo que la asocia, porque aparte cuando pasan esas cosas es cuando más nos escriben. Esto lo dijo Giorgio y esto pasa porque Giorgio, o sea, hay una relación con Giorgio muy particular. En tu relación con él llegó a un punto que dijo, mira, quiero que, decimos, mi obra se desarrolle con estos chicos, ¿no? Con los chicos, fundó el movimiento Our Voice, ¿no? El teatro. Y también fundó Funima, ¿no? Que todavía... Sí, a tiempo atrás, sí, antes, sí. Sí. Pero ¿tiene algo, Funima funciona en Uruguay en alguna cosa o...? Sí, porque en realidad, o sea, es como que no puedes dividir una cosa de la otra. Para Giorgio es el mensaje espiritual, es Funima, es Our Voice, para nosotros es una única cosa. Entonces, es como que si Giovanni nos dice, necesito un informe de esto para ver si podemos ayudar acá, o necesito que ustedes busquen a ver si esto es viable, para nosotros es lo mismo, vamos y lo hacemos, no lo dividimos, no, es lo mismo, todo igual. ¿Entendés? Entonces, no tenemos un grupo que se llama Funima, pero sí hacemos lo que Funima nos pida. Sí, tienen pero la delegación que hay ahí es la delegación de Our Boys más que de Funima, ¿no? Our Boys es un punto infinito, o sea, al servicio de Giorgio y todo lo que de Giorgio provenga, digamos. ¿Entendés? Sí, está claro. Está claro, nada. Muchas gracias de la entrevista, Erika, ha sido muy bonito. En particular, el encuentro que tuviste, nos gustó la historia, decimos, de tu conversión también. Sí. Nos gustó mucho a todos. Si Luis quiere comentar algo. Bueno, yo lo primero es agradecerte de todo corazón lo que has Puedes encender la cámara, Luis, si quieren. Si queréis, todo el mundo puede encender la cámara. Así. Digo que agradecerte tus palabras, tu vivencia, tu experiencia, cómo lo has pasado, que no habrá sido nada fácil en tu vida. Recordando la época aquella de los 16 a esto, pues es un poco muy difícil, ¿no?
Entonces yo te quiero agradecer sobre todo tu honradez y tu espiritualidad, ¿no? Yo me recuerdo que yo creo que tú dices que tienes 17 años en la obra. Yo creo que los años no importa si son 1 o son 40, ¿me entiendes? Yo llevo unos cuantos años más. Recuerdo porque Óscar también estuvo. Tú estuviste en el 93, ¿no? Óscar también allí en Sicilia, ¿no? Sí. Sí, 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 así es. Pues ahí yo recuerdo que ahí estaba, me parece que también estaba Josh. Ya estaba muchas televisiones y había un hermano que era mexicano, que bueno, era curioso porque había algunas televisiones rusas y había polacas, no sé, había al menos 6 o 7 televisiones europeas, ¿no? Con los diferentes idiomas. Y Eugenio decía, un intérprete. Y salía un hermano que es de México hablando francés. Y luego salía de ruso y salía el mismo. Y dice Eugenio, dice, pero ¿tú qué sabes? Sí, ¿cómo se llama? Daniel Muñoz. ¿Eh? Daniel Muñoz se llamaba. Te recuerdo, pero es que hablaba un montón de idiomas. De 6 o 7. Sí, hablaba muchos. Era curioso. Y yo le veía pues a George por ahí, pues haciendo la entrevista, preguntando y todo eso, ¿no? Y la verdad que sí, para mí fue yo hice allí muchas fotografías y la verdad que hay algunas fotografías muy bonitas. Cuando Eugenio estaba abrazado a Giorgio a Eugenio, esa beatitud que veías en el rostro de los dos, ¿no? Sobre todo de Eugenio, pues claro, Eugenio era el padre, ¿no? Era nuestro padre espiritual, ¿no? Entonces, claro, tener esa tutela ahí a Giorgio y todo eso, pues era fascinante, ¿no? Ver allí a tantos niños alrededor de la mesa que estaba allí, pues estaba Giorgio, estaba Eugenio, bueno, 4 o 5 allí en la mesa y todos los niños estaban adelante, los nuestros, todas las arcas. Y luego ya, pues todos los mayores, bueno, pues ya por detrás. Fue en el Hotel Gemelaro. Sí. Y allí está, vamos, son experiencias que a mí las tengo en la retina y fueron muy impresionantes porque, claro, yo conocía, por ejemplo, a Lorela, claro, evidentemente la conocí en el 85, cuando recién habían tenido a Giovanni, me parece, y a Filippo ya le conocía porque vivió aquí un tiempo entre nosotros, pero a Giorgio no le conocía. Entonces sí, le conocía ya, estaba delgadito, muy delgadito, muy delgadito. Y bueno, luego ya se puso, bueno, ahora ya está, digamos que a su peso, ¿no? Y fue muy, muy, muy emotivo a Lorela, bueno, a María José, porque como era de aquí, de España también, pues la conocía, a Belén y todo eso, ¿no? A Mara, la gran Mara, ¿no? Entonces, bueno, pues con María José pues también hemos tenido pues una afinidad muy, muy grande, ¿no? Y con Siucani también, ¿no? Lo conocimos, los Vituli en aquel entonces que estaban allá y todo eso. Bueno, son experiencias que la verdad que sí. Pero antes habías comentado, también habíais hablado algo de cuando Europa y todo eso y la marcha para allá. Yo, referente a la espiritualidad, ¿no? Que parece que allí en Sudamérica parece que está más latente, más a flor de piel la espiritualidad, ¿no? Aquí en Europa eso, yo bajo mi punto de vista, se ha enfriado mucho. Es que se ha materializado tanto que la espiritual la ha dejado aparte, ¿no? En cambio, Sudamérica no, Sudamérica lo tiene a flor de piel, o sea, y es normal. En Italia, pues pasa igual que aquí en España. Yo el otro día la hablaba con mi dentista, ¿no? Y decía que es una de las personas que, joder, puedo hablar de todo. Es una cosa rara. Y me decía, digo, mira, se lo tiene muy fácil. Sales ahora y ponte en la esquina y empiezas a hablar de Jesús. Ya me contarás cuánta gente se para. Si se queda una, bueno, date con un palo en los dientes. Pero realmente no ahora. Dime que viene Madonna aquí o viene no sé qué a un teatro y bueno, y están haciendo colas los padres por la noche y todo para guardar la fila para que la niña mientras esté durmiendo en el hotel
para que pueda haber luego al eso. Diga, es incomprensible, o sea, no, nadie espera, lo dijo la Virgen en Fátima, nuestra madre lo dijo bien claro, nadie espera al que ha de venir, ni rey, ni papa, ni emperador, nadie. Y es cierto, o sea, hay una frialdad espiritual muy grande en lo que rodea. Yo no, hombre, no soy tan ostentoso de decir que no existe, sí, evidentemente, hay gente espiritual, evidentemente, como hay gente buenos y malos, pero como abunda tanta la maldad, pues en la espiritualidad pasa lo mismo. ¿Qué dices tú? Yo creo que entran varios factores en juego. Sí, uno era la presencia de la iglesia, sobre todo, pero a ver, a nosotros, o sea, un poco tendríamos que ir a la historia, como hablaba Ángelo, la conquista de América, o sea, a nosotros, bueno, tuvimos dictaduras militares durante años, pero la conquista de América la hizo la Iglesia Católica. Entonces creo que la gente, aún adentro, tiene esa rebeldía contra esa colonización católica. Entonces busca la espiritualidad como una contrapartida al catolicismo, busca una espiritualidad como una rebeldía hacia aquel adoctrinamiento católico que tuvimos ojo, nosotros tenemos, o sea, reconocida, ¿no? Reconocida, porque los pueblos originarios tienen miles de años, pero reconocida, estamos hablando que estamos recién celebrando los 200 años de independencia, o sea, tenemos una historia muy corta, raíces muy, muy cortas desde el punto de vista post-colonización. Entonces, creo que por un lado reacciona con rebeldía a esa colonización católica. Por otro lado, el hambre, la necesidad, la falta, la carencia. Creo que eso te hace como cuando tú tenés hambre, cuando tú no tenés para darle de comer a tus hijos, cuando te cortan la luz, porque aquí te dejan sin agua, sin luz, no se reconoce como un derecho básico que tú, ni siquiera por salubridad, tú no puedes no tener agua, acá no la pagás, te cortan, te dejan sin agua, sin luz. Cuando te falta todo eso y sobrevives, es como que empiezas a observar que hay algo más allá, hay algo más allá, o sea, necesariamente te empiezan a hacer adentro algo en que aferrarte para poder subsistir. Entonces yo creo que viene por ese lado. Y cuando viene alguien como Giorgio, o como tantos otros, ¿no? Giorgio es uno que obviamente para mí es él, el principal, pero hay muchos otros que hablan. Cuando viene alguien y te da una respuesta de por qué te sucede eso, tú lo abrazas y quieres cambiarlo. No sé si se entiende. Entonces yo pienso sí. que por eso está escrito que van a haber guerras y hambre y enfermedades, porque si el hombre no toca fondo, no vive la carencia total, nunca va a mirar para arriba, siempre va a estar mirando su bolsillo, siempre va a estar mirando para abajo. Entonces, pero nosotros particularmente tenemos todavía esa influencia de los pueblos originarios que tenían contacto con los seres, que tenían contacto con las estrellas, que reconocían en la naturaleza al Dios, a la Pachamama, o sea, tenemos todavía esa influencia que está genéticamente, entonces es como es un llamado natural que tenemos. Yo pienso que tiene que ver mucho eso. Y después que la Iglesia ha dado doble discurso en Europa. En Europa la Iglesia te dice que el aborto, que no puedes abortar, te dice que no podés tomar anticonceptivos, ¿verdad? pero es una de las que más invierte en la fábrica de anticonceptivos. Te dice no a la guerra, pero invierten en fábrica. Entonces pienso que la gente reacciona, y en vez de reaccionar contra la institución, reacciona contra el mensajero, que es el Cristo. Ese es el problema. Y tiene mucho que ver con las escrituras, tiene mucho que ver con que el demonio, con que Satanás está sentado en la iglesia. O sea, no hay un papa que te acerca al Cristo, hay un papa que te aleja del Cristo en realidad. Hoy Papa Francesco un poco está acercándose, está tratando de cambiar cómo es el discurso. Pero después tenemos, esto desde el punto de vista católico. Después tenemos desde el punto de vista musulmán, porque tenemos que respetarlo, ¿no? A otros hermanos que tienen otra fe. Desde el punto de vista musulmán, ¿qué es lo que se muestra? El más media tiene mucho que ver. Se muestran que manifiestan que el Corán te habla de una dominación, de una guerra, que en realidad es mentira, no es así. Es una de las corrientes que te habla
de una guerra. Hay otras que no te habla que vos tenés que matar a tu hermano, ni al infiel, ni nada de eso. Tenés el Corán que representa también violencia, guerra. Después tenés el judaísmo que representa lo mismo, representa el sometimiento de los palestinos. Entonces la gente dice, oh, yo no creo en nada, no me interesa nada, y piensa, y dice que la espiritualidad es lo mismo que religión. Ese es el problema básico, que la espiritualidad no es religión, es otra cosa. Entonces, mientras ese discurso no se siga fomentando, que la gente no diferencie institución, religión, espiritualidad, fe, mientras no hagan esa división, va a pasar esto que tú estás diciendo. Sí, sí, totalmente. Ese es mi punto de vista, me puedo equivocar, ¿no? Pero... Sí, es cierto. Óscar, ¿qué te parece a ti? Yo, más claro que lo está explicando Erika, no sé hacerlo, Erika. A mí siempre me ha preocupado, dentro de lo que es este tema, la pérdida, este estado de bienestar que vivimos, esta forma de consumir, esta forma de vivir, cómo bloquea la noción de la espiritualidad, la noción del prójimo, la noción de los valores, Erika. Está pensado para eso, ¿no? Es que ahí está. Entonces hay una manipulación. Y aquí en Europa es que no ves que surja por ningún lado manifestación alguna. Yo la única que conozco es la que estamos viviendo. Da igual si llevamos 10 años, 20 o 30. Me da igual. ¿Por qué? Porque llega una persona que está en búsqueda, como Daría, que es más reciente, y es entrañable como Erika, Luis o Ángelo. Exacto. Igual. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pero entrañable. Tú lo has explicado antes, Erika, cuando decías que había una conexión entre las dos. Claro, ¿qué nos une, Erika? Eso es lo que reconoce el espíritu. Exacto, nos reconocemos. Eso es. Y entonces, pues a mí la tristeza es esto. Mira, España ha sido un país religioso. Espiritual no lo sé, religioso. Pero ahora es que no escuchas nada ni a los mayores. Sí, cierto. Y a los mayores, y comentas cosas de estas con, yo qué sé, compañeros de trabajo o tal, y no... Sos un loco. Y es... hacer una secta, sí. No, fuera de moda, sí, no es entonces, no sé, Erika, pues... A mí esto me produce tristeza, ¿eh? Mira, en la historia, si vamos al origen, cuando el hombre empieza a evolucionar desde el punto de vista científico, más allá de los contactos que puedan haber tenido con los seres de las estrellas, el hombre empieza a evolucionar cuando se detiene, cuando se hace sedentario, cuando deja de andar corriendo atrás de los animales y empieza a observar la naturaleza, que empieza a ver que se pone una semilla, la semilla crece, ¿no? Entonces ahí empieza a fomentar el conocimiento, empieza a mirar las estrellas, ahí empieza a ver que las estrellas hacen una órbita determinada, es cuando se para, cuando se detiene, empieza a observar y empieza a descubrirse. Entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Es la velocidad. Entonces, este sistema está creado, fomentado, para que tú siempre estés corriendo atrás de un bienestar, que no te pares en ningún momento, ni a pensar, ni a analizarte, ni a nada. Nosotros no es que trabajamos para vivir, acá vivimos para trabajar. Exacto. Entonces, hoy te compras un nuevo auto, pero mañana ya decís que ese auto lo tenés que cambiar. Entonces, hoy corres por ese dinero, por ese auto. Mañana corres porque en 2 años tenés que volverlo a cambiar. Y así eso lo que hace es que vos nunca pares. Nunca te pares, te escuches a tu hijo, te escuches a vos mismo, empieces a observar, que te pares a mirar hacia arriba, que quizás ves una luz que se mueve. Entonces, yo creo que para mí no tenemos que pensar más en lo que está sucediendo, o sea, no pensar más
en que no hay espiritualidad, no pensar más en que este sistema nos está comiendo. Para mí tenemos que pensar, gastar nuestra energía en qué hago, cómo hago para que eso cambie. Bueno, yo no puedo hacer mucho, estoy lejos, yo estoy en una ciudad, mis hermanos están en otra. Bueno, pero yo puedo escribir, puedo mandar mail, puedo conectarme, puedo intentar hacer pensar a la gente, puedo hablar con el vecino. Entonces, nosotros a veces pasamos demasiadas horas y mucho tiempo, y nos amarga y nos quita fuerza en analizar el mundo que ya está. Ya no, prácticamente no hay esperanza, no hay... nosotros tenemos que pensar en nosotros, como dijo George en este momento, en nuestra confraternidad, en nuestros hermanos y en aquellos que aún falta que lleguen, ¿no? Como Daria, que llegó y se sintió porque era alguien que faltaba. Pensar en eso y no darle más margaritas a los chanchos. Pensar en aquellos hermanos que aún tenemos que traerlos y no amargarnos más, porque si no nos destruye. Yo cuando me pongo a pensar, salgo a la calle, escucho a las personas, me da una amargura, y yo digo, oh, pero que ¿cuánto más tenemos que vivir esto? Pienso eso, que tenemos que recordar que cuando nos paramos, crecimos. Entonces nosotros parémonos nosotros, salgamos de esa urbe que nos arrastra, parémonos y digamos, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago yo como confraternidad perteneciente a la tribu de Juan? ¿Qué hago? Eso. Y no sentirnos solos, sentirnos unidos entre nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Gracias, Erika. Daria, ¿quieres hacer una pregunta a Erika? ¿Alguna pregunta? Yo, bueno, los comentarios evidentemente los dejo a vosotros, que sois los pilares de esta obra tan maravillosa, y darle las gracias a Erika por su testimonio. Y aquí estoy empapándome de tanta sabiduría y tantas palabras bellas, y deciros que ese fuego que sentimos los hermanos dentro es algo maravilloso, que aunque nos parezca que no estamos avanzando, realmente estamos contribuyendo y estamos siendo parte de un todo, ¿no? Y una vez me dijo Erika una cosa que se me quedó grabada, porque todo lo que me dice Erika para mí son píldoras de sabiduría y de amor. Me dijo, si no avanzamos todos, no avanzamos ninguno. Y esto es que yo me acuerdo de todo lo que me dijo. Entonces, me llenó el alma. Bellísima. Por mí, yo estoy muy contenta de hacer lo que puedo con la pequeña herramienta que tengo a mi disposición, y que aquí estoy para cualquier cosa os haga falta, y espero que podamos poquito a poco avanzar en este mundo y en este plano tan denso y tan difícil en el que nos ha tocado vivir, pero que no es casual que estemos todos hoy aquí reunidos y estemos compartiendo esa cosa tan bella, que realmente son las que nos motivan y nos hacen tirar para adelante. Precioso, Daria. Muchas gracias. Gracias. Yo sí que te quiero hacer una pregunta, Erika. La última pregunta. ¿Qué piensas de esta situación entre, decimos, Rusia, Europa, Estados Unidos y Ucrania? Yo pienso que yo hubiera hecho lo mismo que hizo Putin. O sea, en realidad tendríamos que ir hacia atrás en la historia a comprender de dónde viene esa división entre Ucrania y Rusia, ¿no? Una dominación continua, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Tiene varias facetas. Pienso que es una crisis ideada hace 30, 40 años atrás, no es de ahora, porque, a ver, yo siempre le digo esto a los hermanos, si nosotros conocemos las escrituras y sabemos lo que va a pasar y decimos que somos la luz o somos, digamos, de parte del bien, la oscuridad conoce también lo que va a pasar y sabe lo que, ¿no? Ellos
Nosotros decimos que vamos a ganar, ellos también piensan que van a ganar, ¿no? Entonces, son dos facetas que se encuentran. El problema es que ellos saben organizarse mejor que nosotros. A nosotros nos dividen los egos, a ellos los une la economía, la necesidad. Nosotros los egos nos dividen, por eso no hemos ganado todavía. Entonces, creo que esto es una crisis creada, armada, fomentada hace 40 años atrás. Que era lógico y era provocado de que Rusia tenía que invadir Ucrania, porque es cierto, y no se habla de eso, que hay dos pueblos rusos dentro de Ucrania que están siendo torturados, que hay genocidio, eso es cierto, y que la prensa no habla. ¿Por qué lo hace en este momento? Lo hace en este momento porque se agrega al hecho de que Ucrania puede entrar en la OTAN. Entonces yo creo que hubiera hecho lo mismo. Yo sé que la guerra es nefasta, o sea, yo no apoyo la guerra nunca, pero desde el punto de vista estratégico, si soy Putin, hubiera actuado de la misma manera. Porque de esa manera, él, aunque a nosotros nos parezca que no, pero de esa manera él está, ¿cómo se dice? Protegiendo, ¿no? Sí, yo creo que él está ganando tiempo en algo que se va a desencadenar muy grave dentro de poco. Entonces, cuando hace ¿tú así, crees eso? Sí, cuando hace así, en realidad le está ganando tiempo. Pero, o sea, ojo, yo no estoy a favor de ninguna invasión. No creo en ninguna invasión. Pero no creo que sea Putin el demonio en este momento. Y la prueba está los inventos que hacen en la prensa, ¿no? Las cosas que ponen, fotos falsas, noticias falsas. Ayer o anteayer pusieron un video que estaban atacando un hospital, cuando ese hospital era un hospital que había sido desalojado hacía tiempo, y en ese hospital estaban las armas de los soldados ucranianos. Entonces, ese tipo de cosas, yo siempre desconfío. Cuando hacen así, bueno, es evidente que quieren demonizar a Putin. Después, cuando Estados Unidos empezó a decir Putin va a invadir, va a invadir, va a invadir, va a invadir, era porque, lógicamente, se sabía que lo que estaba sucediendo dentro de Ucrania iba a explotar en algún momento y él iba a tener que entrar. Después está todo el tema de, bueno, en el Mar Negro hay yacimientos de petróleo que aparecieron, ¿no? Que se descubrieron nuevos. Está hay un montón Al final es siempre pasta, ¿no? Obviamente, es la plata. plata. Y otra cosa que nunca tenemos que olvidar. Estados Unidos está pasando por una crisis económica la más grande, la más grave que ha vivido en toda su historia. Y no tenemos que olvidar que ¿cuáles son las industrias que más dinero arrojan? La construcción, la armamentista, la farmacéutica y el narcotráfico. Y en esas cuatro está metida Estados Unidos. Entonces, la invasión a Ucrania, yo te lo firmo, cuando termine, te lo firmo. Las empresas que van a entrar a reconstruir Ucrania, te lo firmo, son todas norteamericanas. Pero te pongo la firma y no me equivoco. Entonces, es como... Me parece, no sé si va a haber, Giorgio plantea que guerra nuclear no va a haber. Yo pienso que se termina ahora, en pocos días se resuelve, pero ya te digo, no estoy en contra de Putin. Perfecto, no puedo estar. Muchas gracias, Erika, de tu testimonio en particular. Otra cosa que sí, me duele mucho, viendo los medios internacional de información, que cuando se hablan de los refugiados ucranianos, cuando dicen no son refugiados sirios, no son, como que hay refugiados clase A, refugiados clase B. Hipocresía, sí. Eso a mí me duele muchísimo. Occidente son súper hipócritas. Sí, me duele mucho. Estoy muy de acuerdo contigo y creo los demás. Nosotros te damos la gracia para tu charla y en particular para tu testimonio. Nos gustó mucho. Gracias. Y a la próxima. Buenas noches a todos. Gracias. Un beso. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Y gracias a nuestro Luis y a Oscar que nos ha comentado y seguido. Buenas noches. Gracias.